Capeando el tifón en la costa japonesa, por Jack London. Sonaron 4 campanadas en la guardia de la mañana. Apenas habíamos concluido de almorzar cuando llegó a proa la orden de que la guardia subiese a cubierta para virar y que todos los hombres estuviesen junto a los botes. —¡Babor! ¡Duro a babor! —exclamó nuestro contramaestre. —Recoged las gavias, bajad el contrafoque, corred el foque a barlovento y bajad el trinquete. Y así, el día 10 de abril de 1893, cerca de Cape Jerimo, hicimos virar nuestro Sophie Sutherland, huyendo de la costa japonesa. Después siguieron unos momentos de bullicio y confusión. Había 18 hombres que constituían la tripulación de los 6 botes. Unos sujetaban las velas caídas, otros soltaban las amarras, los timoneles aparecieron enseguida con las brújulas y rompeolas, y los remeros con las cajas de la comida. Los cazadores caminaban con dificultad bajo el peso de 2 o 3 escopetas, un rifle y una pesada caja de municiones, todo lo cual se colocaba inmediatamente en los botes, juntamente con sus impermeables y mitones. El contramaestre dio las últimas órdenes y nos alejamos moviendo 3 pares de remos para ganar nuestras posiciones respectivas. Nosotros nos hallábamos en el bote de Barlovento, por lo cual hubimos de remar más rato que los otros. Los 3 primeros no tardaron en tener izadas las velas y correr tan pronto hacia el sur como hacia el oeste, aprovechando el viento, en tanto que la goleta se dirigía al sotavento de los botes con el fin de que en caso de accidente tuviesen estos vientos favorables para regresar. La mañana era esplendorosa, pero nuestro timonel sacudió la cabeza con un gesto siniestro al fijarse en el sol nacente y murmuró con aire profético: «Sol rojo al amanecer, estate alerta, marinero». El astro rey tenía un aspecto enojado y unas pequeñas nubes lanudas, llamadas cabezas de negro, que había en aquel cuadrante. Parecieron avergonzarse y pronto desaparecieron asustadas. A lo lejos, hacia el norte, el Cape Jerimo alzaba la cabeza negra y repugnante como un monstruo que surgiese de las profundidades del abismo. La nieve del invierno, que el sol no había derretido aún por completo, lo cubría de brillantes manchas blancas sobre las que resbalaba el viento antes de llegar al océano. Gaviotas enormes se elevaban lentamente agitando las alas en el espacio luminoso y golpeando el agua con sus patas membranosas. Apenas había extinguido el ruido de sus pataleos cuando se levantó una bandada de codornices de mar que voló estrepitosamente hacia Barlovento, donde retozaban los miembros de un rebaño de ballenas cuyos resoplidos sonaban como pitos de máquinas de vapor. Los gritos estridentes y discordantes de un loro de mar herían los oídos de un modo desagradable y pusieron en alarma a una pequeña manada de focas que se hallaba delante de nosotros. Huyeron dando saltos por la superficie del agua. Una codorniz de mar, en un vuelo lento y deliberado, nos rodeó describiendo grandes y majestuosas curvas y, como recuerdo del hogar, un pequeño gorrión inglés se posó con imprudencia sobre el castillo de proa y, moviendo la cabeza de un lado a otro, chilló alegremente. Los botes se hallaron pronto entre las focas, y los disparos de las escopetas se podían oír desde sotavento. El viento aumentaba lentamente, y a las 3 de la tarde, cuando teníamos una docena de focas en el bote y nos disponíamos a regresar, vimos elevarse en el palo de mesana la señal de llamada, lo cual era indicio seguro de que a la vez que el viento aumentaba, el barómetro descendía, y que nuestro contramaestre empezaba a sentirse inquieto por la seguridad de los botes. Corríamos delante del viento con un solo rizo en nuestra vela. El timonel, con los dientes apretados, agarraba fuertemente el timón con ambas manos y sus ojos inquietos dirigían miradas a la goleta que teníamos enfrente cuando nos elevábamos sobre una ola, y después a popa, donde el oscuro remolino del viento sobre el agua le hablaba de una próxima ráfaga o de una enorme ola que amenazara con envolvernos. Las olas parecían celebrar un gran carnaval, adoptando los aspectos más grotescos, y danzaban con loca alegría, persiguiéndose fieramente, ahora arriba, ahora abajo, aquí y allá y en todas partes, hasta que, una más imponente que las otras, como una masa de verde líquido, con su penacho de espuma blanca, se elevaba sobre el seno palpitante del océano y hacía desaparecer a las otras de nuestra vista. Pero solo por un momento, pues de nuevo volvían a surgir bajo otras formas. Vagabundeaban en la ruta del sol, donde cada cabrilleo grande o pequeño, cada partícula o salpicadura, tomaba el aspecto de plata disuelta, perdiendo el agua su oscuro color verde para convertirse en torrente brillante y argentado, solo para desaparecer y trocarse en un feroz derroche de turbulencia sombría,
siendo por lo mismo cada ola un terrible presagio que se levantaba y rompía para volver a enroscarse. Las salpicaduras, la luz plateada, se extinguieron con el sol, el cual quedó oculto tras las negras nubes que venían rápidamente de noroeste, mensajeras seguras de la tormenta que se aproximaba. Pronto alcanzamos la goleta, y nosotros fuimos los últimos en subir a bordo. En pocos momentos quedaron desolladas las focas y bajamos al castillo de proa, donde nos sentamos junto al fuego con la ropa limpia y teniendo delante una cena caliente y sustanciosa. Se habían soltado más velas a la goleta porque teníamos que recorrer 75 millas hacia el sur antes del amanecer para meternos dentro del rebaño de focas, del cual nos habíamos apartado durante los 2 días de caza. Era la primera guardia, desde las 9 hasta las 12. El viento casi se había convertido en huracán y nuestro contramaestre, mientras se paseaba de arriba abajo por la toldilla, presentía que dormiríamos poco aquella noche. Poco se tardó en recoger y atar las gavias y después se bajó y plegó el contrafoque. Una ola que se acercaba en aquel momento rompió casualmente sobre las cubiertas, inundándolas y amenazando con destrozar los botes. A las 6 campanadas se dio orden de volverlos con la quilla hacia arriba y reforzar las amarras. Esto nos tuvo ocupados hasta que sonaron las 8 campanadas, relevándonos entonces la guardia de medianoche. Yo fui el último en bajar, y lo hice en el momento en que la guardia de cubierta plegaba la vela posterior. Abajo todos dormían, excepto un novato, el albañil, tuberculoso perdido. Los violentos vaivenes de la lámpara arrojaban su luz pálida y vacilante al otro lado del castillo de proa, dando una apariencia de miel dorada a las gotas de agua que resbalaban por los impermeables amarillos. En los ángulos las sombras iban y venían, descendiendo de cubierta en cubierta, donde parecían acechar como un dragón desde la boca de su caverna, mientras arriba, en los ojos de la goleta, más allá de las vitas, había una oscuridad del averno. De tarde en tarde, cuando la goleta se balanceaba más profundamente, la luz parecía penetrar durante un momento solo para retroceder y dejar el barco en tinieblas todavía más densas que antes. El ruido que hacía el viento pasando por los aparejos llegaba velado a nuestro oído, semejante al estrépito de un tren al cruzar un puente o al rumor de la resaca, en tanto que los golpes de las olas sobre el lado barlovento de la proa parecían desunir la tablazón al resonar en el castillo. Los crujidos de las vigas, puntales y mamparos, producidas por la presión que sufría el barco, ahogaban los gemidos del moribundo albañil al agitarse inquieto en la litera. Los roces del palo de trinquete contra las tablas de la cubierta esparcían una lluvia de polvo y originaban otro ruido que iba a mezclarse con el tumulto de la tormenta. Por las vitas del castillo de proa entraban pequeñas cascadas de agua que, hundiéndose y uniéndose con las que destilaban los chubasqueros mojados, corrían por el suelo y por la popa, desapareciendo en la cala mayor. Cuando dieron las 2 campanadas en la guardia de medianoche, lo cual traducido al lenguaje de tierra quiere decir la 1 de la madrugada, resonó en el castillo de proa esta voz: «¡Todos los hombres a cubierta y a cortar vela!». Los marineros entonces, soñolientos, salieron de las literas, se vistieron y, embutiéndose en los chubasqueros y botas de agua, subieron a cubierta. Cuando las noches frías y tempestuosas llegaba esta orden, Jack murmuraba horriblemente: «¿Quién no vendería su granja para embarcarse?». Sobre cubierta es donde podía apreciarse en su totalidad la fuerza del viento, especialmente al abandonar la sofocante atmósfera del castillo de proa. Parecía levantarse como una muralla, dificultando en sumo grado el avanzar por las cubiertas inclinadas y hasta entorpecía la respiración cuando las ráfagas se precipitaban sobre nosotros con fiereza. La goleta viró con solo el foque, el trinquete y la vela mayor. Procedimos a arriar el trinquete y a sujetarlo. La oscuridad era tan absoluta que hacía aún más difícil nuestro trabajo. Sin embargo, aunque ni las estrellas ni la luna podían rasgar las negras masas de nubes tormentosas que, mientras corrían empujadas por el huracán, ensombrecían el firmamento, la naturaleza nos ayudaba en cierto modo. Una luz suave emanaba de los movimientos del océano. Cada ola gigantesca, fosforescente y encendida con las luces de miríadas de animálculos, amenazaba con envolvernos en las llamaradas de un incendio. La cresta iba subiendo.
subiendo y haciéndose más pequeña hasta que empezaba a doblarse para romper, y con un trueno caía sobre las baluartes como una masa de suave luz incandescente, cuyo peso lanzaba a los marineros en todas direcciones, y dejaba en cada rincón y en cada hendidura pequeñas manchas luminosas que ardían y temblaban hasta que la ola siguiente las barría, depositando otras en su lugar. De vez en cuando varias olas se sucedían con gran rapidez y se precipitaban sobre las cubiertas, llenándolas hasta la altura de los baluartes, pero pronto amenguaban a través de los imbornales. Para rizar la vela mayor nos veíamos obligados a dejarnos empujar por el huracán, con solo el foque rizado ya. Cuando hubimos terminado una ráfaga, lanzó una ola tan tremenda que nos fue imposible virar. Volábamos en alas del huracán a través de las enlodadas salpicaduras. Un viento se alargaba por estribor, después otro por babor, mientras las enormes olas golpeaban la popa, destrozando casi la goleta. Al romper el día recogimos el foque, sin dejar ninguna vela desplegada. Desde que empezamos a huir, las olas habían cesado de batir la proa, pero rompían rápidas y furiosas en el centro del barco. En cuanto a la lluvia, el temporal era seco, mas la fuerza del huracán llenaba el ambiente con finas salpicaduras que volaban hasta la altura de la cruz y cortaban la cara como cuchillos, impidiendo ver más allá de 100 yardas hacia arriba. El mar era de un color de plomo oscuro, cuando el viento, con un movimiento largo, lento y majestuoso, lo levantaba formando montañas líquidas de espuma. Los saltos impetuosos de la goleta iban debilitándose según avanzaba. Cuando trepaba sobre una montaña, casi se detenía. Después, al llegar a la cumbre de una gran ola, se balanceaba de derecha a izquierda, se sostenía, detenida un momento, como si le asustara el precipicio que se abría ante ella. Avanzaba y se hundía como una avalancha cuando la ola de popa la golpeaba con la fuerza de 1000 arietes, sepultando la proa hasta las serviolas en la espuma lechosa que invadía la cubierta en todas direcciones. Por la proa, por la popa, a derecha e izquierda, a través de los orificios del escobén y por encima de la barandilla. El viento empezó a ceder y cerca de las 10 ya se hablaba de virar. Nos cruzamos con un barco, 2 goletas y un bergantín de 4 palos con la menor cantidad posible de vela, y a las 11, izando la vela trasera y el foque, viramos, y después de transcurrir otra hora retrocedimos con todas las velas desplegadas contra los últimos embates de las olas, para alcanzar de nuevo la región de las focas que se hallaba al oeste. Abajo, un par de hombres cosían en una lona el cadáver del albañil antes de enterrarlo. De este modo el alma de aquel infeliz huyó con la tormenta.